Hay personas que nunca se equivocan. No porque cometan menos errores que los demás, sino porque tienen un sistema muy eficiente para asegurarse de que cuando algo sale mal, la responsabilidad nunca llegue hasta ellas. El error fue tuyo, o de las circunstancias, o de la mala suerte, o de alguien que no estuvo a la altura, o de un sistema que los perjudicó. Siempre hay una explicación disponible que desplaza la responsabilidad fuera de ellas. Y esa explicación llega con tanta rapidez y tanta convicción que muchas veces la gente que está alrededor termina aceptándola, o al menos dudando de su propia percepción de lo que ocurrió. Eso no es casualidad. Es el resultado de un sistema psicológico que no puede tolerar el error porque su funcionamiento depende de mantener una imagen de sí mismo intacta. El narcisista que nunca se equivoca no es alguien con autoestima extraordinaria. Es alguien cuya autoestima es tan frágil que cualquier error la amenaza, y que desarrolló mecanismos muy efectivos para que ese error nunca llegue a su puerta. Este episodio examina cómo funciona ese sistema, por qué produce lo que produce y qué hace con las personas que están alrededor. Este episodio examina ese sistema, cómo funciona, por qué existe y qué hace con las personas que están alrededor. Y entender ese sistema, sus mecanismos, su origen y sus efectos, es lo que este episodio propone. Lo que sigue es ese examen. Porque entender cómo funciona ese sistema es también la primera herramienta disponible para quien lo experimenta desde adentro, y para quien lo observa con la distancia suficiente como para querer nombrarlo con precisión. Existe una diferencia fundamental entre alguien que rara vez se equivoca y alguien que nunca se equivoca. El primero tiene habilidades reales, aprende de la experiencia, toma decisiones con información de calidad y produce resultados objetivamente buenos la mayor parte del tiempo. Cuando se equivoca, lo reconoce, aunque con dificultad, con tiempo, con sus propios filtros. Pero lo reconoce. El segundo tiene un sistema diferente. No importa qué tan evidente sea el error, no importa cuánta gente lo haya presenciado, no importa cuántas veces el mismo patrón se haya repetido, la responsabilidad nunca llega. Hay siempre una explicación disponible que la desvía. Ese sistema no es consciente en todos los casos. No siempre hay una decisión deliberada de mentir o de manipular, aunque a veces sí la hay. Muchas veces el sistema opera de manera automática, como una defensa que se activó hace tanto tiempo que ya no tiene capa consciente. La persona genuinamente cree que no fue su culpa. Su sistema psicológico procesó los hechos de una manera que excluyó su responsabilidad antes de que llegara a la conciencia. Lo que produce ese sistema desde afuera es una experiencia muy específica para las personas que interactúan con él. La sensación de que algo no cuadra. De que hay una brecha entre lo que ocurrió objetivamente y la versión que esa persona ofrece. De que preguntar, señalar o cuestionar produce una respuesta que de alguna manera te deja a ti en una posición más incómoda que a ellos. Y de que con el tiempo, en la relación con esa persona, hay una presión de fondo constante para no señalar, no preguntar, no cuestionar, porque el costo de hacerlo siempre lo pagas tú. Si esto resuena, si reconoces esa experiencia de estar cerca de alguien para quien el error nunca llegó, lo que sigue examina de dónde viene ese sistema y cómo opera en detalle. Hay también algo sobre la diferencia entre este patrón y el de alguien simplemente defensivo que vale precisar. La persona defensiva también tiene dificultad para aceptar el error, pero esa dificultad tiene límites. Tiene momentos donde afloja, tiene contextos donde puede abrirse. El patrón narcisista de la infalibilidad no tiene esos límites de la misma manera. Es consistente, es sistemático, y se vuelve más elaborado con el tiempo en lugar de disminuir. La persona defensiva puede llegar a reconocer el error aunque sea difícil. El narcisista que nunca se equivoca no llega ahí, porque su sistema está construido precisamente para que eso no ocurra. Hay también algo sobre la velocidad de la respuesta que es diagnóstica. Cuando el error aparece, la explicación que lo desvía llega rápido, antes de que haya tiempo para que la situación se examine con calma. Esa velocidad no es evidencia de culpabilidad, es evidencia de un sistema de defensa que está muy bien entrenado para activarse antes de que la amenaza llegue a
La autoestima. Hay también algo sobre la consistencia del patrón a lo largo del tiempo que lo distingue de otras formas de dificultad con el error. Las personas que tienen dificultades para reconocer el error en momentos de estrés o en contextos específicos, pueden mejorar con el tiempo, con trabajo, con relaciones que ofrecen seguridad. El patrón narcisista de infalibilidad tiende a ser consistente independientemente del contexto, del tiempo y de las relaciones. No mejora con la seguridad del vínculo, porque el problema no es la inseguridad situacional sino la arquitectura de la autoestima. Hay también algo sobre cómo ese patrón se presenta de manera diferente según el contexto social que vale señalar. En contextos donde el narcisista tiene poder, laboral, familiar, social, los mecanismos de redistribución de la culpa tienen más espacio para operar sin cuestionamiento. En contextos donde hay igualdad de poder, el sistema puede volverse más elaborado, más agresivo en el contraataque, más insistente en la revisión retrospectiva. El nivel de poder disponible no cambia la estructura del sistema, cambia las condiciones en que puede operar con más o menos facilidad. Si esto resuena, si reconoces esa experiencia de estar cerca de alguien para quien el error nunca llegó, lo que sigue examina de dónde viene ese sistema y cómo opera en detalle. Vale también nombrar algo sobre cómo el patrón se sostiene socialmente. El narcisista que nunca se equivoca frecuentemente tiene personas alrededor que confirman esa imagen, no porque el patrón sea invisible para todos, sino porque quienes lo cuestionan aprenden que el costo es alto y eventualmente dejan de hacerlo. Lo que queda es un entorno que, por selección gradual, está compuesto principalmente por personas que confirmaron la imagen o que aprendieron a no contradecirla. Ese entorno refuerza la certeza de infalibilidad, lo que hace el sistema más resistente al cambio. ¿Por qué alguien no puede tolerar el error? La respuesta más superficial sería que todos preferimos no equivocarnos. Y eso es verdad, nadie disfruta del error. Pero hay una diferencia entre no disfrutarlo y no poder tolerarlo. La intolerancia al error en el nivel que produce el patrón narcisista tiene que ver con la estructura de la autoestima. Para la mayoría de las personas, la autoestima tiene una base que no depende completamente del rendimiento. Hay un sentido de valor propio que puede sobrevivir al error, que no colapsa cuando algo sale mal, que distingue entre cometí un error y soy un error. En el patrón narcisista, esa base es frágil o está ausente de maneras específicas. El valor propio depende de manera muy directa de la imagen, de cómo uno se ve y de cómo lo ven los demás. Y una imagen que incluye el error es una imagen amenazada. No el error concreto, con sus consecuencias concretas, que podría manejarse. La imagen entera. La persona entera. Eso explica la intensidad de la respuesta cuando el error aparece. No es proporcional al error en sí, es proporcional a lo que el error amenaza. Y lo que amenaza es algo mucho más grande que el hecho concreto, la imagen de competencia, de control, de superioridad que sostiene el sentido de valor propio. La ironía, que vale nombrar explícitamente, es que el sistema que se construye para proteger la autoestima termina siendo la evidencia más clara de su fragilidad. La persona con autoestima genuinamente sólida puede tolerar el error porque el error no amenaza su sentido de valor. La persona que necesita ser infalible revela, en esa necesidad, cuán amenazable es ese sentido de valor en realidad. Hay también algo sobre el origen de ese patrón que vale examinar brevemente. Frecuentemente hay una historia de entornos donde el error fue muy costoso, o donde equivocarse producía consecuencias desproporcionadas, donde la imagen de competencia era la única moneda disponible para obtener amor, reconocimiento o seguridad. El sistema de infalibilidad no nació como manipulación, nació como adaptación. En algún momento fue la solución disponible a un problema real. El problema es que la solución se quedó mucho después de que el entorno original desapareció. Hay también algo sobre la diferencia entre el narcisismo como rasgo en un espectro y el narcisismo como patrón que vale precisar. Todos tenemos algo de narcisismo, la necesidad de sentirnos competentes, valorados, reconocidos. Lo que convierte eso en patrón problemático es la intensidad, la rigidez y el costo que produce en las relaciones.
El narcisista que nunca se equivoca no está en un extremo absolutamente separado del resto de la humanidad. Está en un punto del espectro donde la necesidad de proteger la imagen es suficientemente intensa como para producir consecuencias sistemáticas en todo lo que lo rodea. Hay también algo sobre la diferencia entre la vergüenza y la culpa que es central para entender por qué el sistema de infalibilidad existe con tanta fuerza. La culpa es la emoción que se activa cuando se reconoce que se hizo algo malo, es relacional, apunta a una acción específica, y en principio puede repararse. La vergüenza es la emoción que se activa cuando se percibe que se es algo malo, es identitaria, apunta a la persona entera, y no tiene reparación obvia disponible. Para el narcisista que nunca se equivoca, el error no produce culpa, produce vergüenza. Y la vergüenza no es tolerable de la misma manera que la culpa. No hay una reparación que la resuelva, porque no apunta a una acción sino a lo que uno es. El sistema de infalibilidad es, en el fondo, un sistema para evitar la vergüenza. Para mantener la experiencia de que uno es competente, valioso, superior, porque la alternativa no es simplemente haber cometido un error, sino ser un error. Hay también algo sobre el narcisismo como respuesta a la vergüenza crónica que la investigación clínica ha documentado con claridad. El patrón de grandiosidad, de necesidad de admiración, de intolerancia a la crítica, frecuentemente se desarrolla como respuesta a experiencias tempranas donde el valor propio fue cuestionado de manera profunda. El sistema que parece de arrogancia es, en su raíz, de defensa contra algo mucho más vulnerable. Hay también algo sobre la diferencia entre la infalibilidad como estrategia consciente y como mecanismo automático que vale precisar. Algunas personas con este patrón tienen también un componente calculador, son conscientes de que redistribuir la culpa les beneficia y lo hacen deliberadamente. Otras operan completamente desde el automatismo, genuinamente no tienen acceso a la posibilidad de que el error fue suyo. Esa diferencia importa para entender el nivel de intencionalidad, pero no cambia significativamente lo que producen quienes están alrededor. Los mecanismos que usa el narcisista que nunca se equivoca son específicos y vale examinarlos uno por uno, porque reconocerlos es la primera herramienta disponible para quien los experimenta desde afuera. El primero es la externalización. El error existe, eso no se puede negar completamente cuando las consecuencias son evidentes, pero la causa está siempre afuera. Las circunstancias no acompañaron. Las otras personas no estuvieron a la altura. La información disponible era insuficiente. El sistema falló. Alguien saboteó. La externalización no niega el resultado malo, redistribuye la responsabilidad de manera que ninguna porción llegue a la persona. El segundo es la revisión retrospectiva. Lo que se hizo no fue un error, era lo correcto dado lo que se sabía en ese momento. Y si el resultado fue malo, es porque algo cambió después, no porque la decisión haya sido equivocada. Esta revisión puede ser muy sofisticada y muy convincente, especialmente cuando la persona tiene inteligencia suficiente para construir argumentos elaborados. El problema es que aplica retroactivamente una coherencia que no existía en el momento de la decisión. El tercero es el contraataque. Cuando el error se señala, en lugar de responder al señalamiento, el sistema ataca al señalador. Tú lo haces peor. Tú también te equivocas. Tú tienes motivos ocultos para señalar esto. Tú estás exagerando. El contraataque desvía la conversación del error concreto hacia la credibilidad o las motivaciones de quien lo señaló. Y frecuentemente es efectivo, porque la persona que señalaba el error ahora tiene que defenderse, y el error original quedó sin examinar. El cuarto es la minimización. El error existió, pero fue pequeño, insignificante, sin consecuencias reales, exagerado por quien lo percibió. La minimización no niega completamente el error, lo reduce hasta que deja de requerir responsabilidad. Un error suficientemente pequeño no necesita reconocimiento ni reparación. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué hace ese sistema con las personas que están cerca? Hay también algo sobre cómo estos mecanismos se combinan en una misma interacción que vale nombrar. Raramente aparece solo uno.
La conversación típica sobre un error con una persona con este patrón puede pasar por externalización, revisión retrospectiva, contraataque y minimización en el mismo intercambio, y la persona que intentó señalar el error termina desorientada, a la defensiva, y sin ninguna de las respuestas que buscaba. Esa desorientación no es accidental, es el efecto del sistema funcionando como está diseñado. Hay también algo sobre cómo cada uno de esos mecanismos opera en relaciones de largo plazo que vale examinar, con más detalle. En una interacción puntual, la externalización puede parecer simplemente una perspectiva diferente de lo que ocurrió. En una relación de años, el patrón acumulado produce algo diferente. La certeza de que con esta persona el error nunca va a ser reconocido, independientemente de cuán evidente sea. La externalización acumulada produce en quien la recibe una especie de fatiga de la realidad compartida. La persona que está cerca empieza a preguntarse si tiene sentido seguir intentando construir una narrativa común de lo que ocurre, si cualquier narrativa que incluya la responsabilidad de la otra persona va a ser sistemáticamente rechazada. La revisión retrospectiva acumulada produce algo más específico, la incapacidad de confiar en los acuerdos. Si lo que se decidió juntos puede ser reinterpretado después como algo diferente de lo que fue, los acuerdos pierden su función de ancla. No hay manera de pactar algo que después no pueda ser reformulado de manera que la responsabilidad por el incumplimiento o el error quede fuera. El contraataque acumulado produce el efecto más visible, el silencio. La persona que aprendió que señalar el error activa el contraataque aprende a no señalar. Lo cual, en términos de la dinámica de la relación, tiene un costo enorme, porque el silencio sobre lo que ocurrió impide cualquier posibilidad de reparación real. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué hace ese sistema con las personas que están cerca? Vale también nombrar algo sobre la diferencia en la manera en que estos mecanismos operan en público versus en privado. En público, con audiencia, con testigos, el sistema puede ser más contenido, más elaborado, más capaz de producir versiones que suenan razonables. En privado, con las personas más cercanas que ya saben que señalar el error tiene costo, los mecanismos pueden operar con menos cuidado. Esa diferencia entre la versión pública y la privada es también parte de lo que produce confusión en quienes están cerca, porque lo que ven otros desde afuera no siempre corresponde a lo que viven desde adentro. Vale también nombrar algo sobre el efecto específico de la minimización en las personas que viven con este patrón. La minimización no solo reduce el error, reduce la experiencia de quien lo señaló. Si el error fue pequeño e insignificante, la reacción de quien lo señaló queda implícitamente caracterizada como exagerada. Y con suficiente repetición, la persona que señalaba aprende que sus reacciones son desproporcionadas, lo cual es exactamente la erosión de la percepción que el bloque 4 examina en más detalle. Lo que el sistema de infalibilidad produce en las personas que están cerca tiene un nombre preciso: erosión de la confianza en la propia percepción. Cuando alguien repite de manera consistente que tu lectura de los hechos es incorrecta, que lo que viste no fue lo que viste, que lo que escuchaste no fue lo que escuchaste, que tu interpretación es exagerada o motivada por algo que dice más de ti que de ellos, con el tiempo ese proceso produce un efecto acumulativo. La persona que está cerca empieza a dudar de su propia percepción, a preguntarse si está viendo bien, a calibrar sus propias reacciones contra el estándar de lo que el narcisista dice que ocurrió. Ese proceso no requiere que haya intención de producirlo. El sistema de infalibilidad no necesita proponerse conscientemente erosionar la percepción ajena, lo hace como consecuencia natural de su funcionamiento. Cada vez que la responsabilidad es redirigida, la percepción de quien la señaló queda implícitamente cuestionada. Y con suficiente repetición, eso deja una huella. La consecuencia más común es el silencio. Las personas que viven o trabajan cerca de alguien con este patrón aprenden, con el tiempo, que señalar el error cuesta más de lo que produce. Que la conversación que se abre cuando lo señalan es peor que el silencio. Y entonces dejan de señalar. No porque el error no exista, sino porque el sistema enseñó que señalarlo no tiene sentido y que tiene costo. Ese silencio es costoso para la relación y para la persona que lo adopta. Pero desde fuera,
puede parecer aceptación o acuerdo, lo cual frecuentemente alimenta la certeza del narcisista de que efectivamente no se equivocó. El concepto que opera aquí tiene nombre en la psicología. Es la externalización de la culpa como mecanismo de defensa del ego, combinada con la tendencia a la proyección, atribuir a los demás las motivaciones, los defectos o las responsabilidades que no pueden ser reconocidas internamente. Juntas, estas dos operaciones producen un sistema que funciona con notable eficiencia para proteger la imagen interna a expensas de la realidad compartida y de las personas que la habitan. Hay también algo sobre qué ocurre cuando el narcisista que nunca se equivoca está en una posición de autoridad que vale examinar. En entornos jerárquicos, laborales, familiares, institucionales, el poder que viene con la posición amplifica el efecto del sistema. La capacidad de redistribuir la responsabilidad se vuelve más fácil cuando se tiene autoridad. Y el costo de señalar el error se vuelve más alto cuando quien tiene que recibir el señalamiento también tiene poder sobre las condiciones de vida o trabajo de quien señala. Hay también algo sobre la diferencia entre la erosión de la percepción que produce este sistema y lo que se llama gaslighting que vale precisar. El gaslighting, en su definición más precisa, implica una intención de hacer dudar a otra persona de su percepción de la realidad como mecanismo de control. El sistema narcisista de infalibilidad produce un efecto similar, pero frecuentemente sin esa intención deliberada. El narcisista que redistribuye la culpa no siempre está tratando conscientemente de hacer dudar a la otra persona. Está tratando de proteger su propia imagen. El efecto sobre quien está alrededor puede ser el mismo, pero la estructura es diferente. Esa distinción importa no para absolver al narcisista del impacto de su comportamiento, el impacto es real independientemente de la intención, sino para entender qué tipo de conversación es posible tener con él. Con alguien que deliberadamente manipula la percepción ajena, una conversación sobre el impacto puede ser productiva en algunos casos. Con alguien que opera desde un automatismo defensivo que genuinamente no reconoce, esa conversación tiene limitaciones estructurales. Hay también algo sobre el efecto del sistema en los hijos cuando el narcisista que nunca se equivoca es un padre o una madre que vale nombrar explícitamente. Los hijos aprenden muy temprano el sistema, aprenden que puede decirse y que no. Aprenden que señalar el error del padre tiene costo. Aprenden a dudar de su propia percepción cuando entra en conflicto con la versión del adulto. Y esa lección, aprendida en la infancia con la figura que tiene más poder sobre la propia realidad, deja huellas que van mucho más allá de la relación concreta. Vale también nombrar algo sobre el costo que produce en quien convive con ese sistema a largo plazo sobre la propia capacidad de confiar en el juicio propio más allá de la relación específica. La erosión de la percepción que el sistema produce no siempre se queda dentro de la relación. Puede extenderse a la manera en que la persona se relaciona con su propio criterio en otros contextos. La persona que durante años aprendió a dudar de su percepción cuando entraba en conflicto con la de alguien más, puede encontrar esa duda activa también en contextos donde no debería estarlo. Entender el mecanismo no cambia a la persona que lo tiene. Eso vale decirlo con claridad desde el principio. El sistema de infalibilidad narcisista no se transforma porque alguien lo nombre, lo explique o lo señale con más precisión. De hecho, señalarlo con precisión activa exactamente los mecanismos que lo componen, el contraataque, la revisión retrospectiva, la externalización. El conocimiento del patrón no es la clave para cambiarlo en quien lo tiene. Lo que cambia con la comprensión es la relación de quien está cerca con lo que experimenta. La persona que entiende el mecanismo puede dejar de tomar el resultado del sistema como información objetiva sobre sí misma. Cuando el sistema dice que el error fue tuyo, esa afirmación ya no tiene que procesarse como una evaluación de la realidad, puede procesarse como el output de un sistema que necesita producir ese resultado independientemente de lo que ocurrió. Eso no resuelve la situación. No elimina el costo de estar cerca de ese sistema. No hace que las interacciones sean más fáciles. Pero sí cambia algo en la relación con la propia percepción. La percepción propia puede recuperar algo de su autoridad. Ya no tiene que competir en igualdad de condiciones con la versión que el sistema narcisista produce.
Vale también nombrar algo sobre lo que se puede hacer con esa comprensión en términos prácticos. Establecer registros de lo que ocurrió, conversaciones, decisiones, resultados, que no dependan de la memoria de ninguna de las dos partes. Tener al menos una persona externa que pueda actuar como referencia de percepción. No involucrar al narcisista en conversaciones donde el reconocimiento del error sea el objetivo central, porque ese reconocimiento no va a llegar, y el intento va a costar más de lo que produce. Y vale también nombrar algo que es difícil de aceptar pero que la evidencia sostiene con bastante claridad. El sistema que produce la infalibilidad narcisista raramente cambia de manera sustancial sin un proceso terapéutico largo, específico y con motivación genuina de la persona que lo tiene. Esa motivación rara vez aparece porque el sistema, para quien lo tiene, funciona, protege la imagen, redistribuye la responsabilidad, mantiene el sentido de valor. El costo lo pagan los demás. En el canal hay más sobre el narcisismo, los mecanismos que lo componen y cómo navegar los vínculos donde aparece. Sigue cuando estés listo. Hay también algo sobre lo que ocurre con quienes deciden mantener la relación con el narcisista que nunca se equivoca, ya sea porque es un familiar, un jefe, una pareja de largo tiempo, que vale nombrar con honestidad. Mantener la relación no requiere aceptar la versión que el sistema produce. Requiere ajustar las expectativas a lo que el sistema puede ofrecer, que no incluye el reconocimiento del error, y construir estrategias que no dependan de obtener eso. Eso es difícil. Requiere un nivel de diferenciación, de separar la propia percepción de la versión que el sistema produce, que no siempre está disponible, especialmente cuando la relación tiene una historia larga o cuando hay dependencia afectiva, económica o institucional. Y vale también decir algo que es menos cómodo pero igualmente importante. Hay situaciones donde la comprensión del mecanismo lleva a la conclusión de que la relación, en su forma actual, no es sostenible sin un costo demasiado alto para quien la sostiene. No como afirmación general, sino como posibilidad que la comprensión del mecanismo puede abrir. Saber que el sistema no va a cambiar por fuerza de voluntad o de conversación. Saber que el reconocimiento del error no va a llegar. Puede ser también la información que permite tomar una decisión informada sobre qué relación es posible y en qué condiciones. En el canal hay más sobre el narcisismo, los mecanismos que lo componen y cómo navegar los vínculos donde aparece. Sigue cuando estés listo. Y esa información, la de qué relación es posible y en qué condiciones, es también lo más honesto que este episodio puede ofrecer como cierre. No la solución. No la técnica para cambiar al narcisista que nunca se equivoca, sino la claridad suficiente sobre qué está pasando como para que la decisión sobre cómo relacionarse con eso pueda tomarse desde un lugar más informado. Y ese lugar más informado, que requiere haber atravesado el proceso de entender el mecanismo sin perderse en él, es también el lugar desde el que es posible cuidar de uno mismo dentro o fuera de esa relación. Que es, al final, lo más concreto que cualquier comprensión puede ofrecer. Hay también algo sobre la diferencia entre entender el sistema y quedarse atrapado en el que vale nombrar al cerrar. Entender puede convertirse en un ciclo, analizar, explicar, volver a analizar, buscar más evidencias del patrón. Ese ciclo mantiene la atención centrada en el otro y en su sistema, lo que puede desviarla de las propias necesidades y decisiones. La comprensión del mecanismo tiene valor cuando sirve de orientación para la acción propia. Cuando se convierte en un fin en sí mismo, puede ser otra manera de postergar lo que la situación requiere.